buenas tardes. Quisiera empezar con unas palabras de Pachacútec, un inca del imperio del cual vamos a hablar. El varón noble y animoso es conocido por la paciencia que muestra en la adversidad. Bienvenidos a esta tarde a la presentación Imperio Inca, cuna de los hijos del sol. Antes de empezar, quisiera compartirles un mito o una leyenda andina. Se habla que el dios Inti, el dios Sol, estaba muy penoso por cómo estaban los habitantes. Entonces decide enviar a sus dos hijos directos, siendo el varón Manco Cápac y su colia o esposa Mamaulio. Decide entregarle un cetro de oro y les encomienda la misión que construyeran un imperio y construyeran un reinado grande en el cual se rindiera culto al sol. Se dice que Mamaulio y Huayna Cápac salieron de las espumas del lago Titicaca. El lago Titicaca se encuentra ubicado entre el país de Perú y Bolivia. Estos dos seres míticos empezaron a caminar por América del Sur buscando ese lugar donde podrían ellos instaurarse y crear esta encomienda de su dios Sol. Este cetro de oro sería el que les ubicaría en donde tienen que establecerse. Es así que llegaron al Valle del Cusco y el cetro penetró completamente. En ese momento decidieron empezar a construir el gran imperio denominado Tahuantinsuyo. Decidieron en ese momento enviar a los habitantes del lugar hacia el norte, a la parte de arriba del Cusco, para que establezcan Hanan Cusco, que esto quiere decir la parte alta, y a otros habitantes hacia la parte sur para construir Urín Cusco. Esto es muy importante porque de esto se establece la dualidad de la mentalidad inca. El Tahuantinsuyo, en su momento de expansión total, llegó a cubrir todo lo que ustedes ven ahí. Hacia el norte, llegó hasta el río Ancasmayo, al sur de Colombia. La parte sur llegó hasta la parte norte de Argentina. Al este podemos ver las cejas de la selva de Bolivia y al oeste el Océano Pacífico. Es más fácil visualizarlo en el mapa que está conjunto, en donde se puede ver todo el continente americano. La extensión del Tahuantinsuyo fue realmente vasto y grande. Como habíamos dicho, ellos se establecen en el Cusco como capital de todo este reinado, que para ellos la palabra Cusco significaba el ombligo del universo. La mentalidad inca, como había dicho anteriormente, tiene una visión dual en toda su cultura. Es por eso que Hanan, recuerdan la mitología, era la parte alta del Cusco y Urín la parte baja. Esto expresa esta idea dual, pero no opuesta, sino más bien complementaria, que permitió dividir al Tahuantinsuyo en 4 estados, porque la palabra Tahuantinsuyo, que es una palabra quichua, viene de 2 vocablos, Tahua, 4, y Suyo, estado. Entonces a Tahuantinsuyo lo dividieron en 4 estados para una mejor gobernabilidad y un mejor desarrollo de todo este reinado. Estos 4 estados se llamaban Chinchasuyo, Antisuyo, Continsuyo y Coliasuyo. Los hombres se dedicaban a labrar la tierra y las mujeres a los artes femeninos, que era el cocinar, el tejer, y esto fue enseñado por estos 2 primeros seres, que fueron Manco Cápac, quien enseñó a los hombres a cultivar la tierra, y a las mujeres las artes femeninas. Ellos tenían una cierta devoción, los hombres de este reinado, por el dios Iliapa, que era ese dios del clima, y las mujeres una devoción especial por la diosa Saramama, que en realidad era esa esencia del maíz, de los cuales ellos tenían esa devoción.
Esta dualidad entre Illapa y Saramama daba lugar a la fertilidad, puesto que del cielo caía la lluvia y la tierra lo fertilizaba, y de esta manera podrían dar alimento a todo el imperio. El Tahuantinsuyo, cuyo eje fundamental y central es la cordillera de los Andes, una zona montañosa que llega a los 3.200 o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está compuesto por diferentes paisajes y diferentes climas tropicales, las zonas como los valles, desiertos, el altiplano, bueno, en fin, variedad de territorio y clima. Que esto permitió que Tahuantinsuyo pueda expandirse por todo el área. Hay una imagen, una figura muy importante en este desarrollo de este gran imperio, de este gran reino, que fueron los ayllus. Los ayllus eran considerados como jefes de familia, que se encargaban de proveer todo lo necesario a las personas de su clan. Esta visión local familiar se iba expandiendo a la ciudad, a los estados y obviamente a todo el territorio del Tahuantinsuyo. Los primeros ayllus que establecieron esta imagen que les permitiría luego gobernar toda la extensión del imperio fueron Manco Cápac y Mamauplio, del mito inicial que les había comentado. Se conoce que estos establecieron una dinastía de la parte alta del Cusco, que fueron empezando por Manco Cápac y terminó en el quinto Inca, Cápac Yupanqui. Y es la segunda dinastía de Hanan Cusco a partir del quinto Inca, Inca Roca, terminando en Huáscar y Atahualpa. Se establece tres tipos de crecimiento de este gran imperio, o sea, no es que en un inicio se expandieron así de grande, sino que fueron primero consolidándose y poco a poco fueron creciendo. Se establece un crecimiento mucho más grande a partir del noveno Inca, Pachacútec, que es el considerado la persona que a través de conquistas y convenios con otras civilizaciones conjuntas permitió que esta expansión pueda llegar a la cúspide que habíamos visto anteriormente. Se termina con Atahualpa, hijo de Huáscar, en el año de 1533. Empieza toda la dinastía en el año de 1230 hasta 1533 con la muerte de Atahualpa en manos de las tropas de Francisco Pizarro cuando llegan a explorar América. Otra característica muy interesante en esta cultura eran los mashki. Los mashki en realidad eran antepasados de los incas reales. ¿Por qué? Porque hay que entender que la terminología inca no se refiere a todos los habitantes de la extensión de terreno. La terminología inca, que es una palabra quichua, quiere decir jefe o soberano. Entonces el inca era ese soberano que gobernaba todo el imperio o todo el reino. Y únicamente se establecieron en toda esta dinastía 13 incas porque este inca iba heredando el poder a su familiar o a su hijo más directo o a su hermano. Se cierra con Atahualpa porque a partir de él, el inca que gobernaría ya el nuevo imperio inca es escogido por los españoles, entonces no cumple con esa tradición que venían llevando desde muchos años atrás. Entonces estos mashki eran estos antepasados que eran venerados. Cuando morían eran embalsamados y eran ubicados en las partes de las montañas, que eran considerados como las plantas pequeñas. Igual la misma figura que una planta, ¿qué es lo que hace? Se asienta en la tierra y expande sus raíces y empieza a crecer mirando hacia la superficie con la luz del sol. Esa era la idea más o menos que tenían los mashkis al ubicarlos en las montañas. A estos mashkis los sacaban en ciertas ceremonias rituales que
que los indígenas o runas, que se los llamaban, que eran los hombres del reinado, tenían. Había quizás es un poco difícil de comprender, pero ellos los consideraban como seres míticos, porque como ustedes ven, los primeros seres fueron, según la mitología andina, hijos directos del dios Sol. Entonces sus generaciones siguientes también mantenían esa conexión directa con lo sagrado, que ellos consideraban su dios supremo, el dios Sol. Para poder entender este crecimiento del imperio incaico, es recomendable, he tomado unas pinceladas de sus culturas preincaicas, que fueron el soporte para que esta cultura pueda expandirse de tal manera en tan poco tiempo, porque apenas podemos ver que estuvieron como 120 años. Pero en realidad el soporte que ellos tuvieron fueron sus culturas preincásicas. Muchas de ellas son conocidas como la cultura Nazca. De las líneas Nazca, que ellos lo que hicieron fueron dibujar en la tierra esa imagen y esa visión que ellos tenían del cosmos. Entonces fueron realmente grandes civilizaciones. Lo que ustedes ven ahí, Piquillacta, que es una ciudad pequeña, Piqui, pequeño, Yacta, ciudad. Esa construcción que se mantiene hasta el día de hoy eran grandes recolectores de grano, para que luego el reinado haga una redistribución de estos graneros hacia el pueblo. En fin, la creación del imperio inca o Tahuantinsuyo se va dando poco a poco con una victoria de las etnias cusqueñas, que es lo que actualmente pertenece al Perú, liderada por Pachacute. Como habíamos hablado, es la persona que empieza a crecer y expandir este gran espacio de territorio que ellos lo consideraban como el imperio inca. Entonces, a partir de él empieza un crecimiento más y empieza a conquistar a los pueblos aledaños al Cusco, que era su capital. Lo interesante de estas conquistas es que no era una conquista impositiva, puesto que había un intercambio tanto cultural como de ciencia y conocimiento, puesto que el Inca lo que hacía es respetar tanto la cultura como la lengua y implantar sus conocimientos. Entonces, de esta manera fue como se iba consolidando poco a poco este crecimiento tan grande del reinado Inca. Ellos iban desarrollando poco a poco sus propios conocimientos, pero también, como decía, iban asimilando los conocimientos de los estados conquistados. Ellos, lo he dicho antes, tenían dos características fundamentales que trataban de siempre irlo transmitiendo a los países, a las culturas conquistadas. La primera era su lengua, que era el quichua, y la segunda, el dios a quien ellos adoraban, que era el dios Sol. Pero esto no quitaba que cada cultura tenía sus propios dioses. Entonces lo que hacían los incas es recuperar estos dioses y los llevaban al panteón inca, que se sabe, con estudios que han hecho, llegaron a tener cerca de 340 dioses, que era esta integración con las culturas conquistadas. Luego de este gran apogeo, el imperio entró en un declive por diversos problemas. Uno de ellos se habla sobre la enfermedad de la viruela, que llegó al lugar y murieron muchos indígenas. La segunda es una guerra que existió, una guerra civil entre los dos últimos hermanos de Huayna Cápac, que eran Atahualpa y Huáscar. En esta guerra se dice que murieron muchos indígenas. Y la tercera es la entrada de los conquistadores españoles. Entonces empieza ahí su declive. Para los incas era muy importante su religión, puesto que de ello basaba todo su sistema, no solamente administrativo, sino también su sistema comunitario de convivencia
y todo lo que esto conllevaba para que pueda funcionar de una manera muy correcta. Era muy importante el territorio, puesto que era el espacio que proveía de alimentos a todos y a cada uno de los habitantes del reinado. Los ayllus, para ellos era muy importante, que era como cabeza de familia que permitía un control local, familiar, de los estados y del imperio. Todo lo que ellos lo veían como micro, siempre lo iban implantando hacia todo este gran espacio de terreno. La economía era muy importante también, tomando en cuenta que ellos no tenían moneda, pero tenían otro sistema económico que ya veremos a continuación. Y algo fundamental, las obras monumentales que ellos nos han dejado como un legado para la humanidad. Obras monumentales tan bien hechas que muchas de ellas hasta la actualidad son difíciles de explicar. Ellos concebían una visión de un Dios abstracto, de un Dios supremo, de un ser algo mucho más grande, que la nobleza de cierta manera sí tenía ese conocimiento, pero le era un poco complicado que todo su pueblo lo pueda entender. Entonces había ciertas representaciones de esta divinidad grande que se lo veía en todas las cosas extrañas para ellos. Entonces tomaban como base, por ejemplo, la esencia del maíz, que era muy fundamental para ellos, puesto que los generaba alimento, la esencia de la llama, la esencia de una piedra, de una montaña, y de esta manera iban explicando de cierta manera esta visión general que ellos tenían de este Dios supremo. Ya Platón lo decía, que en toda cosa creada tiene su esencia espiritual. Entonces los incas también miraban esa esencia y lo trataban de plasmar en sus diferentes dioses. Como habíamos dicho, los incas no tenían una escritura como nosotros la podemos tener ahora. El sistema que ellos tenían eran los quipus, que era un sistema muy interesante, que eran unos cordelillos en forma de nudos que se lo iban amarrando en lanas. Esto es algo muy interesante porque en estos quipus ellos tenían absolutamente toda la información del imperio. Cuántas personas habían nacido, cuántos habían muerto, tenían la cantidad de cosecha que el imperio tenía. Es decir, estaba toda la información en este tipo de escritura y que era custodiada por los sabios de la época, que eran llamados los amautas. Estas personas eran los encargados de custodiar estos quipus y de la misma manera transmitir este conocimiento a las generaciones venideras. El Inca tenía esa capacidad, el Inca jefe soberano del imperio, de mantener fielmente esas tradiciones, de generación en generación. Es por eso que parecía tan increíble que durante sus 120 años se haya mantenido con tan fidelidad los conocimientos, pero era por ese respeto que ellos tenían hacia el conocimiento. Los encargados de mantener estos quipus eran los llamados por los exploradores españoles los orejones, porque ellos tenían unos atuendos que hacían que sus orejas tengan orificios. Pero estos orificios significaba la sabiduría del sabio. Mientras más grande era el orificio, el amauta era más sabio. Entonces eso significaba la capacidad que ellos tenían no solamente de enseñar, sino también de saber escuchar. Y quizás eso era algo fundamental, que como sabían escuchar y podían transmitir, fue lo que mantuvo viva durante todo el tiempo esas enseñanzas y esas tradiciones. La sociedad inca tenía unas normas de conducta totalmente fáciles, claras y precisas y poco numerosas. Realmente ellos se basaban en 3 leyes fundamentales que regían sus normas de conducta, y eran Amayuya, que quería decir no robes, no mientas, perdón. Amasúa, no robes.
llama aquella, no seas holgazán, no seas un perezoso. Estas 3 leyes fundamentales fueron los que permitieron mantener toda su organización. La ley era la voluntad del Inca. Era interesante porque el Inca canalizaba esa voluntad ley a través de su gestión, pero lo hacía de una manera muy, muy humana. Y él mantenía ese espíritu de continuidad de las tradiciones para las generaciones venideras. Entonces, estos principios morales de obediencia y de modelación era lo que permitía esa sana convivencia en todos los habitantes de este gran reinado. Resumido en, todos tenían que ser veraces, honestos y trabajadores. Y quienes no cumplían estos fundamentos básicos que hasta el día de hoy las culturas que existen todavía lo mantienen, eran severamente castigados. En el mejor de los casos eran expulsados del reino y muy difícilmente perdonados y que vuelvan a reintegrarse. Y por lo general eran condenados a muerte si es que no cumplían. Estos principios eran un derecho impuesto por la costumbre. Simplemente la gente sabía lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Y cuando hacía lo que no debía, pues sabía qué es lo que le vendría. De estas normas de conducta viene su administración, que también es una administración muy simple y muy interesante. Se basaban en 2 puntos, que era la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad existía y que era algo fundamental en su economía, puesto que no había moneda, era ese dar y recibir a través del trabajo, siempre enfocándose en el trabajo. Cuando, por ejemplo, una familia tenía que construir una casa, las familias vecinas lo ayudaban. Esta familia que recibió la ayuda tenía la obligación de pagar ese favor recibido. Pero no era algo impuesto, simplemente la sociedad lo hacía como algo normal dentro de su sistema de vivencia. Esto que se lo implantaba dentro de una familia, también se lo implantaba dentro del imperio. La redistribución era un sistema que el ayu, la cabeza de familia, recuperaba todos los tributos, recaudaba los tributos y lo entregaba al curaca. El curaca a su vez lo almacenaba en grandes depósitos reales ubicados en los caminos, en las ciudades, en lugares estratégicos, para que luego el Inca, el rey soberano, pueda redistribuirlo. O sea, todo era un sistema de todos entre todos, para que todos puedan tener lo necesario. El Inca lo redistribuía a los estados o lugares en donde por cualquier situación no tenían cosecha, ya sea por temas naturales o también por las diferentes excursiones militares que tenían en ese entonces. Entonces tenían que proveerse. De esta administración nace la organización comunitaria. Era un sistema totalmente organizado y es fácil de entender cómo llevaban su sistema para que pueda haberse mantenido durante mucho tiempo y de la mejor manera. Igual, muy simple, la mita, que eran los trabajos de la tierra enfocados en el Estado. Eran los varones mayores de 18 años que tenían que acudir a estas obras públicas, la construcción de caminos, la construcción de fortalezas, centros y todo lo demás. Luego tenemos la minca, que era el mismo trabajo, pero en tierras sagradas, en tierras del sol, la construcción de templos y todo lo demás. Y luego el aini, que era el mismo trabajo, pero en las tierras del pueblo, cuando se necesitaba la construcción de una casa o sembrar o cosechar un espacio de terreno. Entonces siempre había ese trabajo comunitario y esa era la base fundamental de su economía al no tener la moneda. La educación, que en el reinado se establecía, eran 2 centros educativos. Uno que era para los varones de la nobleza y el otro para las mujeres. El Yachaiguasi
que era la formación de los varones a cargo de los amautas, de los sabios, de los orejones, que los llamaban los exploradores europeos, y la escuela de Akliawasi, perdón, que era el lugar donde estaba encargada la formación a las mujeres. Ahí es donde las encontramos a las vírgenes del sol, que de pronto las hemos escuchado. Estas personas, estas niñas que eran reconocidas desde muy pequeñas, eran llevadas a esta escuela y recibían su formación ahí. Esta educación y todo el sistema que el Inca daba no era discriminatorio en ningún momento. Todas las personas, no solamente la nobleza, podía acceder tanto a los cargos de gobierno como a la educación. Pero este acceso tenían que cumplir ciertos requisitos, ciertas aptitudes para poder entrar a ello. Entonces no era un sistema discriminatorio, sino más bien era un sistema de merecimiento, que las personas pues tenían que poder hacer su parte para poder formar parte de él. Siempre es fundamental en ellos la imagen de Mama Ocllo y Manco Cápac, que fueron los fundadores de este gran imperio. Como habíamos hablado en un inicio, su mentalidad dual, que fue también fundamental en ellos, permitía que haya dos jefes: el jefe inca de la zona alta y el jefe hurín de la zona baja. Ellos no eran una contraposición, sino al contrario, eran complementarios para poder llevar este orden y esta administración política, socioeconómica de todo el sistema. Pero siempre habría una marcada diferencia, porque el rey, el jefe Anan, era quien determinaba lo que se tenía que hacer en el reinado. Y era considerado como hijo del sol. La otra persona era considerado como el siervo del sol. La organización política también fue muy interesante, puesto que el Inca era la cabeza del rey, pero no era únicamente la decisión de él, puesto que estaba supervisado por el Consejo Imperial. El Consejo Imperial estaba conformado por los 4 amautas, que eran los representantes de estos 4 estados que habíamos hablado en un inicio. Y ellos ayudaban y asesoraban al Inca para que pueda tener una buena gobernabilidad. Y eran los mismos que enseñaban a través del sistema de quipus el conocimiento ancestral. Antes de ellos estaba el Auqui. El Auqui era el hijo directo del rey, que asumiría el gobierno. Muchas de las veces no era el hijo, sino el hermano. En sí era la persona que reunía estos requisitos para poder gobernar. El Inca en sí era una persona admirada por todos sus súbditos, porque siempre lo tenían con esa imagen de un ser divino, puesto que lo consideraban como hijo directo del sol. Entonces esto el Inca, no solamente su fuerza o su respeto se lo tenía por su material, por sus guerreros que lo acompañaban, sino este respeto lo ganaba él mismo por su fortaleza de carácter y su moral, con la cual realizaba su sistema de gobierno. El Inca tenía su propia moral como su propia religión. Era un ser que cumplía a través del ejemplo todo lo que tenía que hacer, porque obviamente tenía esa responsabilidad con su pueblo. Se habla, hay crónicas, hay escritos, hay crónicas incluso españoles, porque como no habían escritos por los mismos incas, sino una transmisión verbal, se sabe que los incas no eran tiranos, como muchas de las veces se puede interpretar, que era un sistema esclavista y todo lo demás. Se habla de testimonios de su grandeza de carácter y su nobleza de pensamiento. En sí, el Inca respetaba todas las costumbres de los pueblos conquistados, de su familia y todo lo demás.
sobre todo, el Inca era una persona justa, tenía que canalizar esa voluntad ley y era una persona totalmente justa, y lo que ningún culpable grave o pequeño podía escapar al castigo del Inca. Él utilizaba esa justicia que la podemos ver un poco en la justicia ideal de Platón, en su libro La República. Ese ideal de justicia, de perfección, ese arquetipo de justo, ¿no? El Inca trataba de plasmar eso en sus acciones. Hablar del imperio Inca o del reinado Inca es hablar de una civilización bastante desarrollada, por todas sus construcciones, por todo el sistema en el que ellos pudieron mantenerse, tomando en cuenta que ellos no tenían ni carretas, ni tampoco tenían la rueda, ni nada de eso. Entonces es hablar de una civilización totalmente desarrollada. Para ellos la agricultura era muy importante, y todo lo hacían con esa conexión con las leyes divinas. Quizás esa era la diferencia que los permitía ser esa civilización que destacó dentro de América y dentro de todas las culturas también en el mundo. La agricultura se basaba en las fases lunares, con un respeto único hacia la Pachamama, hacia la diosa tierra. Sus ciclos eran circulares, no eran ciclos lineales, y siempre había una rotación de cultivos, con la finalidad siempre de pensar en que la madre tierra no se cansara, y con esta rotación de cultivos permitían que la madre tierra pueda irse regenerando, que era un sistema que ellos también lo utilizaban. Ellos construyeron los andenes, un sistema muy interesante en la agricultura, puesto que las montañas andinas llegan a tener una altura de 3.200, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ellos establecieron un sistema a través de los andenes, que eran unas terrazas construidas en las laderas de las montañas andinas, pero en estas terrazas se iban construyendo un sistema de granito para que el agua lluvia no cayera y arrebasara con todo el cultivo, sino de cierta manera pudiera absorber el agua, y así es como ellos establecieron su sistema de riego. También tenían sus propias fuentes de agua que proveía a todo el estado. Hiram Bingham, en el año de 1911, en una de sus tantas expediciones, y no solo él, sino muchos que buscaban Vilcabamba, que había ese rumor de la ciudad perdida, que incluso los mismos exploradores europeos, los españoles, nunca lo pudieron encontrar. Se hablaba de una ciudad mítica que tenía tesoros y todo lo demás, y siempre buscaban esta ciudad. Ventajosamente no lograron encontrarlo los conquistadores, porque lo hubieran destruido junto con otras cosas que también lo destruyeron. Y fue una ventaja, porque en el año de 1911 este estadounidense, buscando la ciudad perdida de los incas, Vilcabamba, por casualidad encuentra una montaña, acompañado por un oriundo de la zona. Toma fotografías, vuelve a Estados Unidos, y hasta un año después se da cuenta de lo que había encontrado. Encontró lo que ahora conocemos, la ciudadela de Machu Picchu, pero estaba cubierta por la maleza. Quizás la misma madre naturaleza fue la que la protegió para que años posteriores se la pueda encontrar y podamos mirar esa majestuosidad que el Inca nos pudo dejar como legado. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo. La estructuración la construcción del Machu Picchu también tiene esa visión dual, similar a la construcción del imperio, puesto que está dividido en 2 partes, la parte alta y la parte baja, y a su vez en una cuatripartición. Esto nos hace ver que los incas, todo lo que hacían no era pura casualidad, sino lo hacían con un conocimiento ancestral.
y reflejado está en todas las maravillosas construcciones que ellos nos han dejado. Tomé una frase textual de su descubridor Hiram Bingham que me pareció interesante y quisiera exponerla. Él dice, ¿no?, que de repente me encontré parado frente a las paredes de una ruina y casas construidas con la mejor calidad del arte inca. Las paredes fueron difíciles de ver, ya que los árboles y el musgo habían cubierto las piedras por siglos. Pero en la sombra del bambú y trepando los arbustos estaban las paredes visiblemente hechas de bloque de granito blanco cortada con la más alta precisión. Encontré brillantes templos, casas reales y una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño. Realmente Machu Picchu es un sueño, es un lugar mágico que quizás con ese conocimiento divino, ese conocimiento de la divinidad que tenían los antepasados incas, construyeron esa ciudad alta, en ese cerro alto, que inclusive el cerro está cubierto por 4 cerros en las líneas cardinales, norte, sur, este, oeste, que lo pueden visualizar. Una ciudad alta como Acrópolis también, quizás lo que ellos trataban era de buscar esa parte alta del mismo ser humano, a través de estos lugares sagrados que ellos lo consideraban. Encontramos ahí diversos templos, diversas plazas en donde se rendía culto a los diferentes dioses y un lugar espectacular. Cuentan las crónicas y también los estudios que han hecho que tiene una capacidad de albergar a 1,500 personas. Tienen fuentes naturales y espacios para cultivar, tierras para cultivar, puesto que al estar tan alto la gente no podía subir y bajar víveres. Entonces estaba también estructurado para poder mantener a las personas que en ese momento podían estar, que una capacidad de 1,500 personas. En él se encuentran diferentes templos. Bueno, sería hablar y tener otra charla para poder profundizar sobre Machu Picchu. Quisiera contarles también un nuevo mito y con esto ya ir terminando. Huiracocha, que es el dios creador por la cultura andina, pero no es exclusivo del imperio incaico, sino es un dios que ya viene desde el imperio preincaico, desde las culturas anteriores, y es considerado como el dios creador. Este dios Huiracocha es también considerado el padre de todos los dioses del panteón inca. Cuenta la historia que Huiracocha había construido una primera humanidad, pero esta primera humanidad estaba habitada por gigantes, pero estos gigantes vivían en una constante guerra. Entonces Huiracocha, enojado de la actitud de los habitantes, de los primeros hombres, envía un diluvio y de esta manera destruye a los habitantes. Decide crear una nueva humanidad en donde los hombres vivían en una gran comunión con los dioses, con los animales y las plantas. Entonces Huiracocha decide bajar para mirar el corazón de aquellos hombres. Entonces baja vestido como un anciano y camina por el territorio de esta segunda humanidad. Pero se encuentra con que los hombres empiezan a lanzarle piedras y a querer matarlo. Entonces Huiracocha se llena de enojo y de tristeza al ver el egoísmo de la gente y también al ver el corazón negro que ellos tenían. Entonces lo que hace es alza sus manos y baja rayos de fuego. De esta manera destruye esta humanidad. Pero Huiracocha, el dios creador, que también es considerado el dios destructor, tenía un compañero que era un colibrí de oro, el cual se llamaba Inti, ¿sí? Entonces, en este mundo que había destruido con el fuego, reinaba la oscuridad, pero había un puma
que era el único que le daba su plumaje, le daba luz. Entonces empieza a tallar en la piedra hombres y mujeres que serían los habitantes de esta nueva humanidad. Y le dice a su compañero Inti que suba al cielo y se convierta en Dios. Y a Mama Kilya, que es la luna, que también suban al cielo y que el sol les dé luz para que pueda generar de esta manera vida. Es así que los hombres le reconocen a Huiracocha y le empiezan a temer, porque lo reconocen como ese Dios, que es el Dios creador, pero también es el Dios destructor. Le encomienda a Pachamama, la diosa de la tierra, que provea de alimento a esta población. Todos lo reconocían como el hombre blanco con vestimentas blancas, y así es como lo identificaban a Huiracocha. Pero Huiracocha, después de haber hecho su obra, sale por el Océano Pacífico y advierte que él volverá. Entonces corría ese mito, ese temor dentro del pueblo, que Huiracocha en algún momento volverá por el Océano Pacífico. Pasan los años y en 1532 llegan las tropas españolas y corría el rumor por el imperio que llegaba Huiracocha, el hombre blanco, y los chasquis, que eran los mensajeros del lugar, corrían entregando el mensaje: Huiracocha ha vuelto, empezó el fin. Es lo que la historia y el mito cuenta. Estos chasquis eran también un personaje importante en el imperio, puesto que eran los mensajeros. Estos chasquis corrían distancias de 2 kilómetros para entregar los mensajes, y en los 2 kilómetros existían los tambos, que eran lugares donde les proveían de alimento, vestimenta, para que otro chasqui pueda continuar y correr para entregar el mensaje. Según la mitología inca, ellos también se basaban en una trilogía, algo que otras culturas también lo conocen, ¿no? La trilogía, que era la representación de ese Dios uno, pero dividido en 3, que era quizás más fácil de entender. Ellos hablaban de Anampacha, que era el mundo de los vivos, era el mundo de los dioses, que estaba en los cielos, y únicamente en este mundo podían vivir los dioses. Ahí estaba el dios Inti, Pachamama y todos los demás, pero también estaban las personas justas, que podían haber pasado un puente construido por un perro. Esto quiere decir que las personas justas tenían el corazón liviano y podían acceder a este mundo celestial. El segundo mundo que ellos conseguían era el Caipacha, y este mundo lo representaban con el cóndor, que es el ave ancestral de los Andes, que es un ave maravillosa que lo tenemos en la cordillera nuestra. El segundo mundo es Caipacha, ese puma. ¿Recuerdan la mitología la mitología que les había contado hace rato, que estaba ahí el puma? Representa este mundo terrestre, representado por el puma, que es el animal a pie. Y el tercer mundo es el Irak Pacha, que es el mundo de los muertos, representado por la serpiente. Pero este mundo de los muertos no es un mundo al cual ellos temen. De hecho, durante toda su vida se preparaban para la muerte. Y cuando una persona moría, ellos lo que hacían es festejaban y hacían grandes fiestas para ese paso hacia algo que quizás ellos sabían que existía. Lo hacían con el mismo festejo de cuando nacía un niño y venía al mundo. Entonces para ellos no era algo miedoso ni nada, sino al contrario, era parte de ellos, y consideraban que todas las fuentes o aberturas en la tierra eran la conexión que existía entre el mundo terrestre y el mundo de los muertos. En Machu Picchu encontramos diferentes templos muy importantes que rendían culto a estos dioses, al dios de la luna, al dios del sol, un lugar para los muertos, para estos
estos seres míticos que ellos también los consideraban como dioses. Bueno, en fin. El imperio inca, ellos fueron grandes ingenieros y grandes constructores. Ellos construyeron grandes puentes que conectaban a todas estas montañas altas, y estos puentes permitían la comunicación entre pueblos y pueblos, que esto también aportó mucho en la consolidación del imperio que ellos tenían. También es muy importante la construcción del sistema vial que ellos tenían, que es un sistema vial que cubría todo el imperio de norte a sur, de este a oeste, naciendo siempre todo desde el Cusco, y era por estos caminos por donde los chasquis corrían para entregar los mensajes reales. Este camino del Inca se lo conoce como Capac Ñan, y era un medio de integración que daba esta conexión entre los reinos de Quito, de la parte norte, hacia Tucumán, que era la parte sur, el norte de Argentina. Con el tiempo, estos mismos caminos fueron utilizados por los conquistadores durante el siglo XVI para la invasión de Perú, Bolivia, Chile y las Pampas argentinas. Hablar del Gran Imperio realmente es, bueno, continuar y continuar, pero lo iremos resumiendo. Ellos también tenían muy clara la medicina, y a la enfermedad lo consideraban como un castigo de los dioses. Por eso es que alguien que caía enfermo era curado por los sacerdotes o por los chamanes, que más o menos los podemos identificar. Y algo muy interesante que sucedía, y se lo ha descubierto con las excavaciones, es que ellos podían hacer operaciones del cráneo. Y eso se lo ha encontrado con excavaciones de tumbas. Entonces eran grandes médicos, además de ser grandes constructores. Ahí están las vírgenes del Sol, y cuentan las crónicas que estas vírgenes del Sol entraban a rendir culto al dios Sol, eso lo sabemos, como las vírgenes vestales. Pero había una característica muy interesante, que como ellas no podían ser vistas ni ver a nadie, habían los músicos que atrás de las murallas los acompañaban con música. Entonces también podemos observar ese sentido de caballerosidad que existía en el imperio inca, ese sentido de dama y sentido de caballero, que era quizás lo que permitía esa sana convivencia entre todo el imperio. Su cerámica, la textilería, ellos utilizaban la cabuya, el algodón y la lana de llama. La llama o la vicuña es como los camellos de Egipto, pero los camellos, para entenderlo, andinos, porque son los animales utilizados para llevar carga sobre sus hombros. Entonces utilizaban la lana de estos animales para sus textiles. Y bueno, la cerámica, hay tantas cosas que podemos identificar la grandiosidad de esta cultura. En fin, he tomado esta fotografía. Esas son las llamas, para quienes no lo conozcan, o las vicuñas también llamadas, que fueron domesticados por los incas. Me pareció muy interesante esta foto porque ustedes pueden ver la devoción de los animales hacia el dios Sol. Quizás será porque todavía se mantiene impregnado esa cultura, ese sentido de respeto hacia las leyes de la naturaleza, ese sentido de amor y devoción hacia lo sagrado, y quizás está ahí en el ambiente que todavía se percibe eso que permitió que fueran grandes civilizaciones. No fue un sistema esclavista, puesto que para sus grandes construcciones necesitaban la mano de obra no solo de cientos de personas, sino de miles de personas. Entonces estas personas tuvieron que tener un ideal, algo mucho más grande, que sobrepasaba lo que ellos mismos querían. Y eso permitía que su trabajo sea tan exquisito, tan perfecto, que hasta ahora es difícil de entender cómo pudieron ubicar con tanta precisión
todas estas piedras que pesaban toneladas de peso. Entonces se cree que había algo más, había algo mucho más profundo en esta civilización. En fin, muchos exploradores llegaron a América, saquearon las riquezas del oro. Para el imperio inca el oro no tenía ningún valor material, simplemente era la representación del color de su dios sol, al igual que el maíz. Eso era para ellos el verdadero tesoro. Y el tesoro que existe aún en América del Sur son estos paisajes, esas construcciones magníficas. También la producción de ciertos cereales como la quinoa, que es característica de la zona andina de la cordillera de los Andes, que crece en las zonas más altas. La música andina también es una riqueza que todavía sigue y permanece en América del Sur. La gran variedad de patatas, que ahí se la llama papa, no solamente en colores, sino en sabores, que hay una gran variedad de cultivos de patatas. También la gran variedad de maíz, que para él, que eso era realmente el tesoro de los incas. Los colores, los sabores de este maíz, que ellos lo consideraban muy importante. Los paisajes, es una foto de Quito, y las grandes montañas, los grandes altiplanos, todo lo que la riqueza verdadera está en los países. Pero sobre todo hay una riqueza muy grande, que es la gente, que son las personas que habitamos en lo que actualmente es América del Sur, con sus diferentes países. Ambato es una ciudad llamada Tierrita Linda. Es Ambato la ciudad de las flores y de las frutas por su magnífico clima. Ambato está ubicada en la provincia de Tungurahua, de la actual República del Ecuador, y es la ciudad que me vio nacer. Muchas gracias por su atención.